¿Qué tal? Bienvenidos a Astrofototech, tu canal de outreach para la divulgación de la astrofotografía en Chile. Bueno, como pueden ver en pantalla, tengo desplegada una imagen que vendría a ser 3/4 de perfil de la cara o de la superficie del Sol, ¿verdad? Esta es una imagen que yo personalmente tomé el año pasado, el año 2018, con un telescopio remoto al cual pueden tener acceso muchas personas. De hecho son de acceso libre, algunas en general nos accesamos quizás con un poco más de facilidad por el tema, digamos, de la enseñanza, de que somos profesores, etcétera, pero en general, digamos, están abiertos de manera libre para el resto de la población. Eh, las características de cómo o de lo que yo advertí al tomar esta fotografía se las quiero comentar o las vamos a dejar en stand-by, entre paréntesis, porque creo que la idea de este video, aparte de hacerlo en esta oportunidad un poco más largo, era precisamente poder homenajear o celebrar por todo lo alto lo que ya estamos a puertas a vivir, que es nada menos que el Día de la Astronomía, el día 23 de marzo. Y no nos podemos olvidar con todo eso de que se ha consignado este año 2019 como el año del Sol y que poco conocemos al Sol. La verdad es que tenemos un nombre de registro por catálogo para él. Por ejemplo, en el caso de la Luna, no tenemos un nombre de registro por catálogo para la Luna. La hemos auscultado por todas partes. No nos olvidemos de la temida carrera espacial o la acelerada supremacía por la carrera espacial en la década del 60, y eso solamente se podía dar en el marco, digamos, de una guerra fría por el clima de tensión y de temor de que viniera, obviamente, un ataque nuclear desde el espacio exterior. Se firmaron en 1966, en su momento, tratos políticos de uso pacífico y trato justo. Eso se respetó. Pero por otro lado, hoy en día valdría la pena volver a revisar todas esas políticas, puesto que, como comentábamos en otros videos, el tema de la minería espacial es algo sobre lo cual en este minuto yo creo que no hay ningún control. En fin, eso es en cuanto a la Luna, pero en cuanto al Sol, por ejemplo, no tenemos políticas de resguardo. Lo conocemos muy poco. La sonda Eugene Parker recién partió el año pasado, tocó el perihelio de la corona solar a principios de noviembre de 2018, siendo que Eugene Parker ya había hablado de los beneficios de poder imitar, por ejemplo, las formas de energía o de alguna manera de cómo producir energía limpia, imitando los procesos de fusión natural o de fusión nuclear que realiza al interior de su núcleo el Sol. No nos olvidemos que el Sol convierte hidrógeno en helio a cada rato. Y nuestra estrella, en este caso, obviamente no va a pasar a ser de las estrellas que van a tener una larga data de vida, de aquellas que llegan a la etapa incluso de seguir convirtiendo hasta el hierro. Probablemente se va a detener, como muchas de las estrellas, de sus mismas características de vida media cuando llegue a la etapa del carbono. La estrella a la cual digamos, no conocemos de nombre G2b5, es decir, una enana amarilla de tipo G, por ejemplo, el año pasado pocos saben, por ejemplo, que en el Observatorio de Manchas Solares, el Sunspot de Nuevo México, en septiembre hubo un cierre que se extendió por más de 6 semanas y que mucho se asoció, o bueno, la versión, el comunicado oficial, tuvo más que ver con un caso policial muy puntual del que no se habló más, obviamente, pero que yo diría que quizás tuvo más que ver también con un tema de investigación. El 2018 fue efectivamente reportado, no hace muchas semanas, como el año de menor luminosidad. Y esto tiene que ver con los ciclos naturales que el Sol cumple, ¿verdad? Ciclos naturales donde también baja su luminosidad. Es decir, esto se da cada 11 años. Su menor luminosidad ya se cumplió el año 2018. Estamos prácticamente en el epílogo de ese estado. Puede que se demore en repuntar. Esas demoras pueden darse dentro de 4 o 5 años, que está dentro del marco de lo normal.
Eso se conoce como el mínimo de Maunder. ¿Ah? Hay otros mínimos que están más asociados con el tema de la climatología, como el mínimo de Spörer o el mínimo de Dalton, que la gente desestima o los científicos desestiman en cuanto a, digamos, a asociar el tema de la climatología terrestre con una injerencia directa del Sol. Por otro lado, los chinos han anunciado, como muchos, digamos, de sus anuncios, con tecnología bastante reservada por lo demás, así como en algún momento también anunciaron a principios de este año de que iban a recrear un símil de alguna manera de la Luna para poder de alguna manera respaldar aquellos procesos de luminosidad que no vendría a sostener ya, digamos, la Luna en un proceso natural para zonas densamente pobladas, obviamente en el caso de ellos, y que aquello no tendría alguna injerencia mayor en los ciclos circadianos naturales del resto de la población en otros países. Bueno, de aquello poco se sabe, más quedó en una publicación. Y del Sol, ellos mismos han hablado esta semana que efectivamente están trabajando en imitar los procesos de fusión natural. A mí me parece que si eso va a ser para un uso pacífico, excelente. Si va a ser para investigación, excelente. Así que nada, solamente decirles que aprovechar de celebrar al Sol el día 23 de marzo, porque es además el año del Sol y feliz día de la astronomía.